Hola amigos, ¿cómo están? Felices vacaciones y hoy vamos a crear un archivero para este regreso a clases. Yo sé que les va a encantar, pero antes, si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que puedas ver los siguientes videos. Vamos a comenzar. Vas a necesitar cortar un rectángulo de 32 por 20 centímetros de una cartulina gruesa y crearle pestañitas a los costados de 1 centímetro. Con ayuda de una regla marcas bien el doblez y formas las pestañitas para el mismo lado. Como este archivero se llama archivero arco iris, vas a necesitar repetir este paso por cada uno de los colores del arco iris. Los dejas de lado un momento y vas a crear ahora rectángulos de 20 centímetros por 5 centímetros de alto y vas a hacer doblez de 2 centímetros, 2 centímetros y 1 centímetro. Marcas bien el doblez por las líneas y doblas en zigzag. Así te debe de quedar el rectángulo. Si lo miras de forma lateral, este es el doblez que debes de tener. Este paso lo vas a repetir 2 veces por cada color del arco iris. 2 amarillos, naranjas, azules, morados, 2 de cada color. Cuando termines vas a tomar uno de cada color y lo acomodas en el orden del arco iris, colocando la pestaña hacia la izquierda. Estoy utilizando aquí cinta de doble cara, pero puedes usar el pegamento de tu preferencia. Vamos a empezar a unirlos. Observa cómo la pestañita de 1 centímetro es la que utilizamos para unirla con el otro rectángulo. Presiona muy bien para que quede bien pegado y así vas a continuar con cada uno de los colores. Cuando termines se debe ver algo así, es una especie de acordeón. Ya para que termines esta pieza vas a cortar ahora un rectángulo de 20 centímetros por 2 centímetros y lo vas a doblar por la mitad. Esto con la finalidad de crear una pestañita del lado rojo. Y la vas a pegar así como se ve en el video. Ahora sí, ya está terminada. Incluso yo ya le puse la cinta de doble cara en las pestañitas porque las vamos a utilizar más adelante. Este procedimiento lo repites una segunda vez porque debes de tener 2 acordeones igualitas. Puedes ver que están exactamente igual. Ahora sí vamos a empezar a poner las divisiones de nuestro archivero. Los rectángulos que ya tenemos cortados y con una pestañita de cada lado los vamos a ir pegando en su respectivo color de la pieza de acordeón. Puedes ver cómo estoy utilizando como guía la pestañita del rectángulo de la pieza del acordeón. Sé que se escucha complicado, pero como puedes ver solamente es ir pegando el rectángulo con su respectivo color. Continúas pegando el rectángulo naranja, el amarillo, el verde y así te sigues con todos los colores. Cuando termines de pegarlos, mira cómo lo debes de visualizar desde arriba. Ahora simplemente une la siguiente pieza. Como estamos guiándonos por los colores, unir la siguiente pieza de acordeón va a ser muy sencillo. Solo tienes que guiarte por el tono. Esto es lo que debes de tener al final. Y mira qué bonito se ve estas divisiones de arco iris de los laterales. Este paso no es obligatorio, pero como yo lo voy a hacer un archivero transparente, quiero dejar este espacio adicional muy pegadito a la portada para que ahí se pueda introducir alguna fotografía, un documento o recados más importantes y que podamos visualizar desde el exterior. Es simplemente cortar un rectángulo adicional de color rojo y pegarlo. Para la parte exterior del archivero yo estoy utilizando este plástico transparente. Es del mismo material que utilizamos para los engargolados. En este material tienes que marcar muy bien las divisiones para que puedas doblarlo con más facilidad. Y como es muy duro el material, yo me ayudé de un objeto que tenía a la mano para poder presionar y que el doblez quedara bien marcado. Las medidas finales te las voy a dejar aquí en pantalla. A esta que estás viendo en el video le hice una pequeña modificación más adelante y ahorita te explico por qué. Si miras de lado, lo único que hace es rodear esa pieza. Antes de armarlo, yo te recomiendo que hagas el mecanismo de cierre. Vas a hacer un orificio a la mitad en la parte inferior del primer rectángulo e inserta un poco de elástico de esta forma. Corta el excedente y haz un nudo para que el elástico no se salga. Hazlo por los 2 lados para evitar que se zafe. Pon pegamento resistente en las pestañas. Cuando es de plásticos, yo te recomendaría utilizar la cinta de doble cara porque es un pegamento fuerte y muy rápido. Y observa cómo lo estoy pegando. ¿Ves que es bien sencillo? Simplemente unimos las pestañas a ese rectángulo del plástico donde pusimos el elástico. Y utilicé intencionalmente elástico morado porque es el color con el que iba a iniciar el archivero. Como puedes ver, va a quedar aquí un pequeño espacio muy reducido, pero es ideal para poner un documento importante que quiero ver desde el exterior o incluso una fotografía.
Y hacemos lo mismo con el otro lado. Mira lo sencillo que es armarlo. Y del lado cómo se ve. Si lo vas a crear con más divisiones, simplemente ve agregando un rectángulo para el acordeón y un rectángulo para la división, por cada división extra que necesites. Para terminar el mecanismo de cierre, yo creé esta figurita de arcoíris, pero puede ser un botón o cualquier figura que tengas por ahí. Ya, empezó la tortura. Hasta me tiembla la mano. Y aquí te dejo las imágenes para que veas el procedimiento. La verdad es que las figuritas resultantes que salen con esta técnica son muy bonitas, pero personalmente no poseo tanta paciencia para trabajar mucho con esta técnica. Ya para terminar este tipo de piezas, pones un poco de papel encerado sobre la figura, le pasas la plancha, se van a pegar de un lado, la sacas de la plantilla, le vuelves a poner el papel encerado y le pasas la plancha del otro lado. A mí así me quedó. Esta figurita la pegué a la tapa utilizando un poco de alambre, la inserté en el plástico, del otro lado doblé los alambres y los escondí sobre la misma figura para que no dañaran el archivero. Y listo, así quedó unido esta pieza de arcoíris en el archivero. Aquí ya está terminado. Lo malo de esto es que como tiene muy poquitas divisiones, no queda tan firme. Esto sería ideal si tuviera más divisiones, así que lo que hice más adelante fue reducir el grosor del archivero. ¿Cómo lo hice? Simplemente corté la base a la mitad y uní las bases en una. Y lo mismo hice recortando un poco la tapa. Al final quedó de esta manera. Pueden ver que ya no se ve tan holgado por la cantidad de las divisiones. A la tapa no le puse un doblez para que podamos reducir el archivero cuando no tenemos muchos documentos y también se puede extender sin ningún problema. Que se adapte al grueso de la cantidad de documentos que podamos poner. Para cerrar el archivero solamente ganchamos el elástico en la figura del arco iris y miren qué bonito se ve. La verdad es que parece comprado este archivero. Me encantó el resultado. ¿A ustedes qué les pareció? Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo. Además te invito a darle un vistazo a otros modelos de archiveros que también he hecho aquí en el canal. Este archivero es para hojas de tamaño carta y A4. Si lo haces, por favor, me mandas una fotografía que me encantará ver cómo te ha quedado. Hasta luego.